Qué bueno estar un día más en la casa del Señor. Amén. Buscando su rostro. Bueno, vamos al mensaje de la palabra de Dios. Está tomado del Evangelio de Juan, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 35 al 40. Cuando lo tengamos, decimos un glorioso amén. Amén. ¿Lo tenemos, hermano? La palabra se lee honrando al Padre y dando gloria al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Y su letra dice así: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucitare en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Oremos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, Señor, y en todo lugar, te damos gloria y honra, Padre Santo. Hemos leído tu santa y bendita palabra. Ahora te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para entender tu palabra y atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Gracias, Señor. Gracias por todas las bendiciones que haces con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Bajo el tema, yo soy el pan de vida. Jesús, el pan de vida. En el capítulo 6 nosotros vemos que él predicó ante una multitud como de 5,000, dice la Biblia. Y la gente se acercó a Jesús. Jesús estaba predicando la palabra de Dios. Pero al ver que ellos habían estado bastante tiempo, dijo, bueno, es necesario que le demos de comer. Entonces preguntó quiénes tenían. Pero lo que Jesús resalta aquí es que la gente en ese tiempo lo buscaba por lo que les había dado de comer. Amén. Así vemos algunos de nosotros que yo digo, tenemos un amor por conveniencia. Solo buscamos los beneficios de Dios sin compromiso. Así estaban estas personas que relata la Biblia. Pero después él se fue a Capernaum y ellos lo buscaban y lo buscaban. Y nuestro Señor Jesucristo los confronta a ellos y le dice, ustedes me buscan por la comida, pero no por las señales que Él había hecho. Las señales, había hecho un milagro de la multiplicación de los panes. Mas sin embargo lo buscaban por eso. Y en el versículo 35 le empieza a declarar, a tomar de algo que había ocurrido en el mundo natural, ahora va a dar una enseñanza espiritual. Y les dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El hambre es una señal de la necesidad de alimentos. La sed es otra señal de agua. Son cosas que, por ejemplo, nosotros ya cuando ha pasado 4 o 6 horas y no hemos ingerido nada de alimentos, nos viene hambre. Cuando no hemos tomado agua, nos viene la sed. Entonces Él está tomando, nuestro Señor Jesucristo, y está diciendo, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, pero Él le hablaba de un hambre espiritual. El hombre, recordemos, es alma, cuerpo y espíritu. Cuando nosotros estamos apartados de Dios, estamos incompletos, hermano. Dios nos creó para que tengamos una relación con Él, y la relación con Él se hace a través del Espíritu. El Espíritu es el que busca a Dios. Ahora, Él dice,
el que a mí viene no tendrá hambre jamás. Y eso nosotros lo hemos comprobado. Vamos a ver más adelante cómo opera Dios. Eso lo hemos comprobado nosotros, que teníamos esa sed, caemos vamos a verlo más adelante, caemos en esa necesidad de esa búsqueda de Dios. Pero es por lo que Dios ha puesto eso en nuestro corazón para buscarlo. Y dice, y cuando nosotros nos acercamos a Jesús, no tendremos hambre. Y cuando nosotros creemos el vehículo de la fe, no tendremos sed jamás. ¿Por qué? Porque al poner la fe en Jesús, Dios opera un milagro, hace el nuevo nacimiento, pone un nuevo espíritu, saca ese corazón de piedra y pone un corazón de carne y pone el Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Esas son las dos necesidades que les está hablando aquí. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creáis. Esta multitud que los seguía, estaba solamente por los beneficios del Señor, porque les había dado de comer. Pero Él los confronta y les habla de una realidad espiritual. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Nosotros vemos en estos versículos cómo es la operación. El Padre le da esa persona a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando Dios designa que esa persona se acerque a Jesús, empieza a sentir con un hambre espiritual. Cuando ha decretado Dios que esa persona tiene que acercarse a Jesús, empieza ese deseo de acercarse a Jesús, esa sed de buscar a Jesús. Ustedes lo recordarán cuando empezaron a tener esas inquietudes. Yo tengo que hacer algo. En el caso mío, en el año 2000 el Señor empezó a trabajar con mi vida, pero me empezó a quitar esas cosas que yo decía, esas cosas que calmaban mi hambre, pero mi hambre natural. Tenía un buen trabajo, había terminado de construir la casa, estaba muy bien, pero dije, bueno, el Señor, todas las cosas que tenía, bueno, me quitó el trabajo. Y yo decía, wow, ¿y ahora cómo hago? Yo decía, algo me pasa. Era que ya Dios estaba. Entonces Dios designa la persona que va a llegar a Cristo Jesús, y empieza el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a convencer a nosotros, nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces empieza el Espíritu Santo a trabajar y a crear esa necesidad en uno. Amén. Empieza a crear y uno dice, bueno, ¿y qué es que me pasa? ¿Qué pasa? Entonces, lo que Dios ha decretado para que se acerque a Jesús, el Espíritu Santo lo está guiando a nuestro Señor Jesucristo. Y pone esa semilla en su corazón para buscarlo. Pero es necesario que esa persona escuche la palabra de Dios, y en especial el Evangelio de Cristo. Amén. Pone esa necesidad. Y aquí nosotros vemos en el capítulo 6 que la gente había estado por la necesidad física, que tenía hambre, les dio de comer nuestro Señor Jesucristo. Pero no nos dice que se convirtieron. Entonces Él les dice, bueno, el que a mí viene no tendrá hambre jamás, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso es lo que hace la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios designa quién nos va a ser salvo para que busquen a Jesús. El Espíritu Santo lo está guiando hacia Jesús y pone esa necesidad de Jesús en su corazón de la persona,
Pero tiene que la persona escuchar la palabra de Dios y especialmente el Evangelio para que haya la conversión. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no lo echo fuera. Cuando esa persona busca a Jesús con la ayuda del Espíritu Santo, están los tres trabajando al mismo tiempo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por medio del Evangelio, y esa persona llega. Y aquí hay una promesa que da de Dios. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino lo que lo resucite en el día postrero. Amén. Todo lo que el Padre le da al Hijo viene a Él y dice, y yo le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Qué hermosa, hermanos, promesa. Tenemos la seguridad de que si llegamos a Cristo Jesús, creemos en Él, no tendremos hambre espiritual, no tendremos sed jamás, y Él nos da vida eterna al poner la fe en Cristo Jesús y nos hace la promesa de que nos va a resucitar en el día postrero. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. Pero las cosas no son tan fáciles ahí, porque uno diría, bueno, ya yo, como decía yo al principio, no, yo ya acepté a Jesús, no necesito, y como muchos de mis hermanos a veces dicen, no, yo ya no necesito ir a la iglesia, ¿por qué ir todos los días, martes, sábado y domingo? Pero no, hermanos, Dios quiere que nosotros nos congreguemos porque el Espíritu Santo, al asistir a la iglesia, nosotros vamos a recibir palabra, nuestro espíritu se va a hacer más fuerte, nosotros vamos a ir creciendo. No vamos a ser perfectos en esta vida, pero sí vamos a lo que el Espíritu Santo quiere buscar es madurez en nosotros. Amén. Que a usted no lo mueva nadie, que por ahí alguien venga con una doctrina demoníaca, usted no lo va a mover si usted está constantemente en la iglesia, constantemente leyendo la palabra, constantemente orando, asistiendo a los ayunos, asistiendo a las vigilias. Porque usted va creciendo, hermano, y eso es lo que quiere. Por eso es que el Señor ha designado la congregación para que nosotros nos acerquemos aquí. Y qué bonito, hermanos, cuando es un culto de oración, nosotros oramos por las necesidades de los hermanos, oramos unos por otros. Estamos a veces pasando por diversas situaciones y nosotros oramos por aquel hermano, nos compadecemos a veces, y si tiene alguna necesidad el hermano y nosotros estamos en la capacidad de hacerlo, nosotros le ayudamos. Amén. Por eso es importante estar en la casa de Dios. Porque dice que la palabra que Dios ha constituido apóstoles, evangelistas, maestros, todos, para que todos trabajen en la obra. Y ninguno de nosotros se puede quejar, no, yo no tengo ningún don de Dios. Por lo menos tenemos un don. Por eso es importante descubrir ese don que Dios ha puesto en nosotros, para con ese don nosotros expresarlo en la iglesia y edificar con el don que nos ha dado. Y qué bonito cuando nosotros vemos, y es algo precioso, hermano, es algo maravilloso cuando usted opera en el don que Dios le ha dado. Y muchas veces no solamente es uno, a veces son 2 y 3 dones que Dios le ha dado, pero es para la edificación de la iglesia. No es para que usted se sienta la última Coca-Cola en el desierto, no, hermano, porque Dios, entre más lo usa Dios, entre más Dios pone de su gracia en uno tiene que ser más humilde. Entre Dios más lo hace crecer, uno tiene que ser más humilde. Y el que lo exalte, que sea Dios, no uno.
no que sea uno, no que sea el hombre. Amén. Eso es lo importante, hermano. Cuando uno viene a Cristo Jesús, cuando se acerca a Cristo Jesús, cuando uno se acerca a una persona es porque confía en Él. Dice que no vamos a tener hambre. Cuando nosotros creemos en Él, no vamos a tener sed jamás. Pero habla de hambre y sed espiritual. Amén. Y esa maravillosa promesa, y es como aquí en estos pasajes que hemos leído nos dice cómo trabaja Dios. Dios coge, designa el que se va a acercar a Jesús, el Espíritu Santo lo guía hacia Jesús, y Jesús es el que da vida eterna. Dice, porque no hay ningún otro nombre dado debajo del cielo para que nosotros podamos ser salvos, sino solamente Jesús de Nazaret. Amén. Y esa maravillosa promesa también dice que Él nos da vida eterna y nos resucitará en el día postrero. Qué maravillosa promesa, hermano. Y es una promesa que la hace Dios, que nos resucita en el día postrero. Muchos de nosotros quizás partiremos, iremos a la presencia del Señor antes de que venga el arrebatamiento, pero qué maravilloso los que estén vivos en ese día, porque no van a morir, sino que van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos en una persona, en un ser semejante a nuestro Señor Jesucristo, donde ya no va a haber pecado, ya no va a haber pecado, no va a haber resentimiento, no va a haber nada, va a haber el varón perfecto creado como nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Eso es, hermanos, qué maravilloso cuando uno se ha acercado a Cristo Jesús, ya no tiene hambre, calma nuestra hambre espiritual, al creer en Él calma nuestra sed espiritual, y conforme va avanzando, conforme nosotros vamos obedeciendo, haciendo su voluntad, nos va transformando día a día. Ya si éramos antes que éramos borrachosos, ya no somos borrachos. Si antes éramos mujeriegos, ya no somos mujeriegos. Si antes le pegábamos a la esposa, ya no le pegamos. Nos va transformando. Somos una nueva criatura, es una nueva creación. Muchos de nosotros tenemos amigos y que nos encuentran a los tiempos, y ya cuando empiezan a conversar, a interactuar con uno, dice, wow, yo te noto, has cambiado realmente. Pero gracias a Dios que ese cambio lo hace nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y los que todavía no han hecho los cambios, bueno, a veces cuando uno es rebelde, hermano, no deja que Dios trabaje en nuestra vida. Seguimos a veces con la misma rebeldía, con la falta de perdón, y entonces no le cerramos las puertas nosotros al Espíritu Santo, que es el que va obrando los cambios en nosotros. Nuestra rebeldía, nuestra desobediencia hace que nosotros el proyecto de Dios a veces lo hagamos tardar, que no llegue todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Amén. Gracias a Dios que nos hemos acercado a Jesús de Nazaret. Ya no tenemos hambre, y esa hambre a veces nosotros, antes de conocer al Señor Jesús, uno se hace muchas preguntas, ¿no? Wow, empieza uno que tiene miedo a morir, a veces que tiene miedo a muchas cosas. Y uno se empieza a preguntar, bueno, y todo esto que uno ve, todo lo que Dios ha creado, y uno dice, wow, ¿y cómo es que dicen? En las escuelas se enseña que el hombre viene del mono, y uno ve el mono, el eslabón perdido, y no encuentran el eslabón perdido. Y hay anécdotas que dice que hay niños cristianos que están en esas clases y se paran y le dicen a la maestra, a mí, yo no vengo del mono, dice, a mí me creó Dios, usted, dice, se la ve que parece un mono, le dijo un niño, usted se ve que parece un mono, usted creo que viene del mono, le dijo.
Gracias. Es bueno tener conversaciones con nuestros hijos que van a las escuelas públicas y privadas también, porque se enseña igual. Y a veces se enseñan cosas absurdas, entonces uno tiene que conversar con sus hijos y conversar y decirle lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque dice que si uno instruye al niño en su camino, él, aunque fuere viejo, no se apartará, porque la palabra va a quedar grabada. La palabra va a quedar grabada. Por A o B motivos, circunstancias, el niño ya cuando ya llega joven se aparta, pero la palabra está ahí. Y la oración del padre y la madre está ahí. Y Dios recoge las oraciones y las tiene muy presentes. Nosotros no podemos olvidar. Nosotros nos olvidamos las cosas, pero gracias a Dios que tenemos un Dios todopoderoso que no se olvida de nada. Las oraciones dice que están recogidas, las oraciones de los santos. Hay un recipiente donde están todas las oraciones. Por eso mientras tengamos vida, sigamos orando por nuestros familiares, sigamos orando por nuestros hijos, porque Dios no se olvida de nada y Él contestará a su tiempo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. A Dios sea toda la gloria y la honra.